Bondadoso y eterno Padre Celestial, muchísimas gracias a esta hora por darnos el privilegio de congregarnos para estudiar tu santa palabra. Permite que tu Espíritu Santo, nuestro Consolador, sea el que nos dé esa palabra que tanto necesitamos. Danos de tu gracia, danos de tu ayuda, ayúdanos a mantenernos en reverencia a la hora del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos todos, hermanos aquí presentes, los hermanos también que nos miran por la televisión y por los otros medios, ¿verdad?, de difusión. Sean bienvenidos, invitados siempre para el estudio de la palabra de Dios, principalmente en este tiempo que estamos estudiando la serie, como aparece ahí en la imagen, Daniel, un libro para nuestros días. Y pues hoy vamos a estudiar el tema 7, que se llama el Tribunal Celestial. Hoy vamos a hablar un poco de juicio. Repito, estamos estudiando el capítulo 7 de Daniel. En esta parte habíamos estudiado la primera parte en el capítulo 7, haciendo una recapitulación. Habíamos estudiado las 4 bestias proféticas, después estudiamos las características del cuerno pequeño en 2 partes, y ahorita estamos estudiando la última parte del capítulo 7 de Daniel, como se llama el Tribunal Celestial, que tiene que ver con el juicio. Muy bien, mis hermanos, vamos a avanzar en el estudio. En el estudio anterior habíamos estudiado, para los que estuvieron aquí presentes y los que nos miraron por la televisión y están siguiendo esta serie profética, estudiábamos las características del cuerno pequeño, o sea, las características para identificar a este poder religioso, y lo identificamos, ¿verdad? Pero nos hizo falta una característica, y en este tema la vamos a completar. Era la sexta, habíamos estudiado 5. Y hay un periodo de duración. Esta característica va a tener que ver con un periodo de duración para la persecución y el dominio ejercido por este poder religioso por el cuerno pequeño. Y en Daniel 7:25, que estudiábamos ese pasaje en el estudio anterior, ahí se mencionaba una frase muy significativa a la hora de abordar este tema. Y era la frase: será por tiempo, tiempos y medio tiempo. Frases que tienen que ver con tiempo. El comentario bíblico adventista en el tomo 4, en la página 817, nos ayuda a entender qué significan esas frases. Tiempo en singular, tiempos en plural, y medio tiempo, o sea, la mitad de un tiempo. Y recordando cuando hicimos un estudio de las características, uno de los temas de esta serie, las características especiales del libro de Daniel, tal vez recuerdan, ahí mencionábamos que el libro de Daniel se escribió en 2 idiomas, en el idioma hebreo y en el idioma arameo, y que la parte aramea era del capítulo 2, exactamente el versículo del capítulo 2, versículo 4, hasta abarcar todo lo que es el capítulo 7. Por lo tanto, el capítulo 7, que es el que estamos estudiando, está escrito en arameo. Entonces, la palabra tiempo tiene que venir no del griego, sino del arameo. Y esa palabra aramea viene de una palabra que se traduce, originalmente es idam, que se traduce como tiempo, idam. Ahí aparece escrita, ¿verdad? Si ustedes miran en la imagen. Esta palabra aparece en el capítulo 4. Recordemos la locura de Nabucodonosor, cuando habla de los 7 tiempos de locura. Tal vez recordamos esa frase. Y esos tiempos, dentro del contexto del capítulo 4, ya aparecen los versículos 16, 23 y 32 en el escrito. Y ese tiempo para Nabucodonosor, esa palabra significaba 1 año por cada tiempo. Quiere decir que fueron 7 tiempos, fueron 7 años.
Entonces esta misma palabra se utiliza en Daniel 7. Y entonces esa palabra significa un año. Los eruditos antiguos y más los eruditos modernos, ¿verdad? Los grandes estudiosos de las profecías, los grandes estudiosos de la lexicógrafos que tienen que ver con las lenguas originales, ellos están de acuerdo, dice, que esta palabra significa un año. Pero también ellos están de acuerdo que la palabra tiempos, plural, o una palabra dual, dice, plural, indicando así dos tiempos. O sea, se traduce como dos tiempos. Y la palabra que aparece ahí, medio tiempo, proviene de una palabra pelak, que también es aramea, y también puede traducirse como la mitad del tiempo, ¿verdad? Avancemos un poquito pues para que lo miremos aquí más, una mejor ilustración más gráfica. Como son, la frase decía tiempo, tiempos, ¿y qué más decía? Y medio tiempo. Entonces quiere decir que un tiempo es un año, de acuerdo al escrito, de acuerdo a los eruditos, de acuerdo a los lexicógrafos de la lengua original. Un año, y un año son 12 meses actuales. Y si multiplicamos 12 meses por 30 días, porque el día en la profecía no es el mes no es de 31, no es de 29, no es de 28, unos 31, unos 29, es hasta ahora en este calendario moderno. El calendario judío era de 30 días, entonces tomamos 30 días y ahí aparece el cálculo, pues solo voy repitiendo. Dos tiempos, entonces son 2 años, 24 meses, si multiplicamos 24 por 30, 720 días. Y medio tiempo son 6 meses, si multiplicamos 6 por 30 son 180 días. Entonces, juntando los términos para formar la frase que aparece en Daniel 7:25, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo son 42 meses, si lo hacemos así, y multiplicamos nos da 1260 días. Relevante. Pero hay un problema. Hay un problema serio. No en toda profecía vamos a tomar el cómputo de tiempo de una manera literal. Hay profecías en la Biblia donde se aplica el término tiempo, el cómputo de tiempo de una manera simbólica. ¿Y cuáles son esas profecías? Bueno, cuando la profecía es simbólica, también el tiempo va a ser simbólico. Y ahí se aplica una regla que es antigua, no la inventaron los adventistas, la regla día por año. ¿Y qué implica esta regla? Que en la profecía simbólica de tiempo, porque esta es una profecía simbólica, estamos hablando de cuernos, ¿no? Hay un simbolismo, entonces la parte del tiempo, el elemento que involucra tiempo tiene que ser también simbólico, no literal. No estamos hablando de un día literal de 24 horas. Entonces, en la profecía simbólica de tiempo, un día en la profecía equivale a un año. Entonces, por cada día en la profecía va a ser un año. ¿Y de dónde sale esto? Tiene su origen bíblico y está ilustrado con 2 textos de la Biblia, que el mismo Dios en el Antiguo Testamento, estos 2 textos los utilizó, ¿verdad? Para dar esa ilustración de la regla día por año. Por cada día, un año. Recordemos en Números 14:34, en la experiencia, cuando fueron aquellos que fueron a explorar, ¿verdad? La tierra nueva, a explorar el Canaán, Palestina, aquellos exploradores, y regresaron con un informe falso, 10 de ellos, ¿verdad? No quiero hablar mucho de ellos, solamente así rápidamente, y como consecuencia de ellos Dios pues dijo que iban a ser castigados. Y le dio un lapso de tiempo. Y dijo, como anduvieron 40 días explorando, entonces por cada día, un año. Entonces aquí dice el versículo, vamos a leerlo. Por cada día, un año va a ser de castigo. Y dice, en número 14:34, dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, los que fueron a explorarlo, ¿verdad? Llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día y conoceréis mi castigo.
¿Ves? Y eso ocurrió, los 40 años que anduvieron en el desierto se cumplieron. En Ezequiel 4:6, ya esto es tiempo después, cuando están en el cautiverio babilónico, ahí aplica Dios la misma regla, por la rebelión siempre, ¿verdad? Consecuencia del pecado, y dijo que cumplido esto te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Muy bien, volvemos de nuevo a lo que vimos, la ilustración que vimos, aparece el cómputo de tiempo, para repetirlo. Basando en este cómputo de tiempo, podemos decir, al final, ¿verdad? Perdón, ahí. ¿Qué pasa? Un poquito. Hay un problemita, ¿verdad? Bueno, no aparece la imagen allá, ¿verdad? Y resumiendo, llegando entonces tenemos los 1260 días al aplicar la regla día por año, quiere decir que hay 1260 años. ¿Y qué significaban esos 1260 años? Eran las persecuciones medievales, las persecuciones del papado, que comenzaron en el año 538, ¿verdad? Y terminaron en 1798. Ya no avancé. Bueno, voy a continuar. Entonces, los 1260 años, 42 meses, tiempo y la mitad del tiempo, dice que comienza la persecución, ¿verdad? Y finaliza en el año 1798, después de Cristo. Hay un escrito en la Enciclopedia Americana, aparece ahí en la imagen, en la edición de 1941, donde dice, repito, Enciclopedia Americana, este dato, edición de 1941. En 1798, dice la historia, en esa enciclopedia, Berthier, ya sabemos, era un general de Napoleón, hizo su entrada en Roma, abolió el gobierno papal y estableció uno secular, ¿verdad? Hay otro escrito histórico que dice que por orden de Napoleón Bonaparte, Luis Alexander Berthier, que era el general, da la orden de apresar al Papa Pío VI y llevarlo cautivo a Francia. Aunque fue tratado con todos los honores, se le priva de todo poder político, así como de la escolta de su guardia suiza, la cual fue sustituida por los soldados de la República Francesa. Y dice el escrito que el Papa moriría un año después, dejando vacante la sede pontificia. Es interesante eso. Bueno, vamos a entrar ya a lo que es el tribunal celestial, al tema en sí, ¿verdad? Y vamos a irnos a la Biblia y vamos a comenzar con Daniel 7, de los versículos 9. Los que tienen Biblia, podemos ir viendo Biblia, ¿verdad? Los que están viendo la imagen, pues vamos a ver la imagen. Los hermanos que están viendo. Repito, Daniel 7. Busquemos nuestras Biblias, los que estamos aquí presentes. Y vamos a ver los versículos 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10. ¿Verdad? Amén. Dice el escrito, estuve mirando, la versión 60 es esta, hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Muy importante esa escena celestial. Es una escena de juicio en el tribunal celestial. Muy importante captar primeramente esto para
continuemos con el estudio. Aquí hay una escena de juicio que la vamos a describir en el transcurso del estudio, pero quiero decirle antes de entrar a la descripción o al estudio de esta parte, que el juicio final es un tema de mucha importancia que necesitamos entender, de mucha importancia. Y debemos de prestar mucha atención a la hora de estudiar este tema. ¿Por qué? Hay dos razones principales que debemos tomar en cuenta a la hora de estudiar este tema. Dos razones. La primera, ¿cuál es? La primera es que todos los seres humanos que hemos existido en esta tierra vamos a comparecer ante un juicio según lo dice la Biblia. Ya vamos a escribir los versículos. Entonces, ¿por qué estudiar el tema del juicio? ¿Por qué entender el tema del juicio? Por dos razones principales. Hay más razones, pero las dos razones principales son estas, las medulares. Porque todo ser humano que haya existido en esta tierra, es importante grabarnos a esta hora, vamos a comparecer ante un juicio según lo dice la Biblia. Haya sido cristiano profeso o no haya sido profeso cristiano, vamos a comparecer ante el tribunal celestial. Eso es importante tenerlo en mente. Segunda razón. La segunda razón es que la inmensa mayoría tiene ideas muy erróneas acerca de lo que es el juicio final. La inmensa mayoría del mundo cristiano no entienden lo que es el juicio final. Y ellos creen que el juicio final va a ser cuando venga Jesús. Y cuando venga Jesús, Jesús no viene a hacer juicio. Eso lo vamos a ver hoy. Todo el mundo cree eso. Es cierto que hay un juicio retributivo, pero eso es otra cosa. No está hablando de una parte judicial, de sentencia, esa es otra cosa. La retribución es otra cosa, hay que entender los términos de juicio. Que la Biblia habla de retribución a veces, pero el tema que estamos tocando no es retribución. Bien, vamos a algunos versículos interesantes pues en su Biblia. Por ejemplo, ¿por qué decimos la primera razón que tenemos que comparecer todos ante el tribunal celestial? Bueno, porque la Biblia lo dice. 2 Corintios 5:10, si buscamos, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario, ¿cuántos van a comparecer ante el tribunal de Cristo? Todos nosotros. ¿Qué más dice? Para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 14:10, ¿qué dice? En la Biblia, estamos con la Biblia. Fijémonos bien, estamos Biblia usando. ¿Qué dice Romanos 14:10? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Pregunta Pablo. Una pregunta, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, viene otra pregunta, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, entonces Pablo da una respuesta, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Son dos versículos contundentes a la hora de mostrar que el juicio va a ser, nadie se va a salvar del juicio. Hay algunos que andan huyendo, ay, que no quiero tomar responsabilidades de cristianismo porque es un problema estar en una iglesia. No, estar en una iglesia, no estar en una iglesia, hay un problema. Va a ir al juicio. Va a ir al juicio. Hay un problema, ahí andan huyendo, no me quiero comprometer. No, hermano, si estás comprometido, no estés comprometido, vas a comparecer ante el tribunal, ¿verdad? Este tema ya lo hemos estudiado ampliamente, tema del juicio, pero hoy, como estamos estudiando el libro de Daniel, tocó esa parte de Daniel 7, pues, que nosotros la estudiemos. Sigamos estamos hablando de las razones, de por qué nosotros tenemos que estudiar el tema del juicio. Eclesiastés 12:14, miremos lo que dice Salomón, porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Qué va a traer Dios? Toda obra a juicio. Y ahí dice al final, sea buena, sea mala, esté escondida o no esté escondida, esté a la luz, lo va a sacar Dios. No podemos esconder nada. Sea bueno, sea mala. Y Mateo 12:36 y 37, Jesús fue categórico cuando estuvo en esta tierra. ¿Qué dijo? Versículo 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y nosotros no cuidamos las palabras. Y muchos creen que el término, ese versículo lo hemos estudiado, la palabra ociosa es una palabra vulgar, una mala palabra. No. Toda palabra que vos usés
que no edifique, que no te edifique en tu vida cristiana, va a ser pecado, aunque no sea mala palabra. Es un problema serio, esto lo hemos estudiado, los que estamos aquí muchos, y hermanos que están viendo también han tenido el privilegio de estudiar este versículo. ¿Y qué más dice Jesús en el 37? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras, ¿qué va a pasar? Va a ser condenado. Y la segunda razón, para terminar esta parte, es que la inmensa mayoría del mundo cristiano tiene ideas erróneas acerca del juicio final y creen que el juicio va a ocurrir cuando Jesús venga. ¿Pero qué dice la Biblia de eso? ¿Será que cuando Jesús venga va a ser el juicio? No. El juicio final, llamémosle así juicio final, en la Biblia aparece registrado, o sea, la Biblia revela 3 fases principales del juicio final, 3 fases, no es una sola fase, 3 fases del juicio final y cada una de ellas es digna de atención. ¿Cuáles son esas 3 fases? La primera, que hay un juicio investigador, se le llama también juicio preadvenimiento o juicio premilenial. ¿Qué significa eso? Juicio preadvenimiento, ¿qué quiere decir? Que es un juicio antes que venga Jesús. Hay un juicio antes que venga Jesús. Premilenial quiere decir que hay un juicio antes del milenio. Ese término quiere decir preadvenimiento o premilenial. Y juicio investigador es lo mismo. Es un juicio que ocurre antes que venga Jesús, porque lo vamos a ver, ese es lo que vamos a ver hoy. Es un juicio que tiene que ver con el examen, para ver si, como dicen así en términos seculares, si clasificamos para ir al cielo o seamos salvos. La segunda etapa del juicio, ahora este juicio investigador ocurre en el cielo, como lo vamos a ver hoy, sin la presencia de nosotros. Nosotros no vamos a estar presentes en el juicio investigador allá, solo mi registro. Pero en el juicio milenario o juicio de comprobación es en los cielos, cuando estemos los 1000 años en el cielo. Ahí va a ser de comprobación por qué unos no fueron al cielo, por qué otros están en el cielo que no merecían aparentemente. Entonces Dios va a dar respuesta ahí, ¿verdad? Va a ser allá en los cielos. Y el juicio final, que es Apocalipsis 20, el juicio ejecutivo, que es la destrucción de los impíos. Ese es el juicio ejecutivo, que es la quemazón, la destrucción, ¿verdad? Con el lago de fuego. Bien, eso ya hemos hecho estudios, ¿verdad? Solamente vamos a irnos a lo que vamos. ¿A qué es lo que vamos? A Daniel 7, 9 y 10 vamos a volver. Vamos a ver la fase investigadora de este juicio. Volvamos de nuevo a Daniel 7, 9 y 10. Dice el versículo, volvamos de nuevo, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, lo repito, y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la niebla y el pelo de su cabeza como lana limpia, estoy repitiendo, su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Versículo 10, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Muy bien. Aquí es una escena celestial, ahí en los cielos. Ahí habla, vamos a dar descripción de algunos rápido así, ¿verdad? Ahí habla de un trono, de una sala de audiencia. Ahí habla de un juez, quiere decir que es una sala judicial, de un juez. Y ese juez es el anciano de día. ¿Quién es el anciano de día? El Padre. El Padre es el juez ahí, no es Jesús. Hay muchos que han confundido que Jesús es el juez en este juicio. No, Jesús no es juez ahí, Jesús es juez después en las otras fases. También lo hemos estudiado, ¿verdad? Pero el Padre es ahí, porque Jesús ahí va a actuar como abogado en la primera parte del juicio. Muy bien. Entonces dice, para aclarar algo, dice que también ahí sale otro término importante, millones de millones asistían delante de él, millares de millares servían. Cuando dice millones y millones no es que estábamos presentes ya nosotros. Dice que están los testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los millones y millones de ángeles que van a ver los registros. Millones y millones, esos son. ¿Y por qué decimos que es un juicio investigador y no ejecutivo? Recordemos que
En los tribunales humanos, hagamos una comparación del tribunal celestial con los tribunales humanos para que entendamos. En los tribunales humanos, ¿qué es lo primero cuando se va a aplicar un caso o una sentencia? Lo primero es una investigación, ¿sí o no? Fase investigativa, donde van a estar los acusados o el acusado, donde van a estar los testigos, donde va a estar el juez, donde va a estar el abogado defensor, el otro abogado, ¿ya me entiende? Eso. Pues así es en los cielos también. Y una fase investigadora. Y se lleva, dice ahí, porque ahí lo dice, los libros fueron abiertos. Quiere decir que este juicio es en base a ¿qué? Libro. No, libro no es uno. Libros, plural. En base a libros es el juicio. Quiere decir que en esos libros que hay, registro de nuestra vida, de cada uno de nosotros. Ahí está el registro. Y en base a ese registro es que lo va a tomar el juez. En base a eso. Entonces dice de que es un juicio investigativo, contiene los registros de las vidas de los que son juzgados. No están ahí en persona, pero están disponibles los registros de su vida para el examen. Qué interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que los libros de registros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los hechos de los hombres determinan los fallos del juicio. Van a determinar en la segunda fase, viene la etapa ahí en el cielo de las sentencias. Y en la última fase, después de los 1000 años, el juicio ejecutivo, la aplicación de sentencias. Mire, lleva su proceso ordenadito. Entonces, un poquito Daniel 7, 9 y 10 comentándolo. Dios es el anciano de día, ya lo dijimos, se sienta como juez, los ángeles son los testigos, las personas están ausentes, pero sus registros celestiales tienen la evidencia. Muy bien. Y como hablamos de plural, habla de libros, quiere decir que hay más de un libro. Y según el estudio en la Biblia, y el Espíritu de Profecía nos ayuda a entender más, Elena White habla en un capítulo del libro Conflicto de los Siglos, se llama El Juicio Investigador, se lo recomiendo que lo estudie, ahí habla bien de este juicio. Y dice la Biblia, primero la Biblia, porque tiene que tener esta parte doctrinal, peso bíblico, Biblia, que se va a determinar el fallo o en el cielo el juicio en base a 3 libros. La Biblia lo da claramente, está el libro de la vida, aparecen muchas referencias, lástima pues que los que están aquí no pueden ver por el problema que hubo, pero aquí en la imagen aparece el libro de la vida, aparece Apocalipsis 20:12, Apocalipsis 21:27, ahí habla el libro de la vida, Filipenses 4:3, Daniel 12:1, el Salmo 69:28 también habla de eso. Pero existen libros de memorias. El libro de memoria, donde están anotadas, en el libro de la vida, están anotadas, dice, los nombres. El libro de la vida están anotados los nombres de los que una vez profesaron ser cristianos. Los nombres. Y en el libro de las memorias están anotadas las buenas obras. Todo lo bueno que se hizo. Malaquías 3:16 habla de eso, Nehemías 13:14 y el Salmo 56:8. Tal vez mencionamos algunos pasajes si nos da tiempo, por el tiempo, ¿verdad? Y está el libro de pecados, que aparece en Isaías 60, referencia a Isaías 65, del 6 al 7, Eclesiastés 12:14 que acabamos de ver, y Mateo 12, del 36 al 37. Ese es el libro de pecados. O sea, hay un libro de la vida donde están anotados los nombres de los que van a ser juzgados, libro de memoria, que es el libro de las buenas obras, las cosas buenas que hicimos están anotadas, y el libro de pecado. Al final, cuando a cada quien nos toque el turno, va a ser en base a esos libros, ¿verdad? Bien. Vamos a el momento en que se da el juicio. Si hay un juicio en el cielo, la pregunta es, ¿y es antes que venga Jesús? Va a haber un juicio, decíamos, antes que venga Jesús. El problema es saber cuándo comienza ese juicio o cuándo comenzó ese juicio. Porque tiene que comenzar antes que venga Jesús.
Quiere decir que ese juicio tiene que ser mucho antes. Entonces, los libros de Daniel y Apocalipsis presentan de una manera clara, ¿verdad? Y muy precisa el momento en que se va a dar esta fase del juicio. Y en los capítulos del 7 al 9, en otras palabras, 7, 8 y 9 del libro de Daniel, se presenta detalladamente, ¿verdad?, el momento cuando va a comenzar este juicio. Muy bien, sí. Vamos al capítulo 7 de Daniel. Tenemos que ver algo para ver cuándo comienza este juicio. En la visión de Daniel capítulo 7 se presenta la historia de las bestias proféticas, ya lo vimos. El león representaba a Babilonia, el año 605-539, el oso a Medo-Persa, el leopardo representaba a Grecia, la bestia y los 10 cuernos a Roma pagana, el cuerno pequeño ya sabemos en el estudio que hemos tenido a Roma papal. Después viene en el capítulo 7 el juicio. Es importante esto. Es importante plantearnos una pregunta. En el orden que vamos de cronología del capítulo 7, una pregunta que nos vamos a hacer es específica, ¿cuándo va a comenzar este juicio? En Daniel 7:8, si nos vamos a la Biblia, hay algo interesante ahí. Vamos a verlo. Daniel 7:8. Y vamos a leer ese pasaje. Después vamos a irnos al 9 y 10 rapidito. Dice Daniel 7:8, mientras yo contemplaba los cuernos, estamos retrocediendo el cuerno, he aquí otro cuerno pequeño, salí entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía como ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, correcto. Ya supimos quién es el cuerno pequeño, que identificaba el papado, que significaba hablar grandes cosas. Eran blasfemia. Entonces, pero después del versículo 9 en su Biblia, si ustedes lo buscan, llevemos el orden, después del 8 sigue el 9, y ahí habla de la escena de juicio 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de día. En otras palabras, el versículo 8 y 9 están conectados en el tiempo, cronológicamente. Oigan, miremoslo bien, si lo miran en su Biblia. Y dice que el juicio va a empezar, ahí tenemos un indicador. Cuando estos versículos me dan un indicador de cuándo va a comenzar el juicio. Dice que ¿cuándo va a comenzar el juicio según estos versículos? Después que el cuerno hablara cosas grandes. Porque ahí nomás dice que está el anciano de día, fueron puestos tronos. Entonces el juicio comienza después que el cuerno hablara cosas grandes. Vamos a otro pasaje que nos ayude. Daniel 7, 21 y 22. Dice el 21, y veía yo que este cuerno hacía la guerra contra los santos y los vencía. Que dice el 22, van en orden secuencial. Hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Conectado, el 21 y el 22. Porque el 21 dice que el cuerno pequeño hizo guerra contra los santos y vencía. En la historia, ¿cuándo ocurrió eso? Lo acabamos de ver. Desde el año 538 y terminó en el año 1798, ¿verdad? Con el aprisionamiento del Papa por los franceses, por Napoleón, por su general. Entonces ahí termina la supremacía papal, ahí, la primera. Y después el versículo 22 dice que hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos. Después de la supremacía papal, o sea, después, en otras palabras, después de 1798, se siente el anciano de día. Quiere decir que después de 1798 inicia el juicio. Ya vamos entrando. ¿Cuándo iba a comenzar este juicio investigador bíblicamente? Después que el papado perdiera sus poderes. Después que se cumplieran los tiempo y medio tiempo. Después de ahí comienza el juicio. No sabemos la fecha exacta hasta ahorita. Pero es después de ahí, no puede comenzar el juicio antes. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con otra ayuda. Daniel 7, 25 y 26 llevan la misma secuencia. Versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano tiempo y medio tiempo, 1260 años, que son del 538
hasta 1798, cuando pierden los poderes papales. Y después que dice el 26, pero se sentó el juez. Quiere decir que después que el papado pierde su poder, comienza el juicio. Entonces el juicio, tenemos ahorita un indicador, comienza después de 1798. No sé, 1800 y pico. Bueno, ya los adventistas pues sabemos, pero digamos los que no han estudiado el tema, pues ya esto lo hemos estudiado. Después de 1798, nos dice el capítulo 7 de Daniel, el capítulo 7 de Daniel, después de 1798 inicia el juicio. ¿Quiere decir que en los días de Pablo no había iniciado el juicio? No, no había juicio en los días de Pablo. En los días de los apóstoles no había iniciado el juicio. En los días de Martín Lutero, la Reforma, no había iniciado el juicio. Después de 1798. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el juicio investigador, la historia nos muestra que comienza la Biblia y la historia después de 1798. Y es importante el versículo 7:22. Dice, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Miremos bien el orden que lleva. El cuerno pequeño, su supremacía papal primera, porque va a haber otra supremacía segunda, se le quitan los poderes al Papa, llega el término hasta 1798, después se da el juicio a los santos, después de 1798, y después que sigue el juicio, los santos reciben el reino. Va en orden. ¿Se fijan cómo lleva el orden en la Biblia? La misma Biblia, el orden, la secuencia lógica, cronológica, una secuencia. Persecución, 1260 años, hasta 1798, juicio y recibimos el reino cuando venga Jesús. Van seguidos. Quiere decir que este versículo me está diciendo que el juicio no es cuando viene Jesús. Aquí está el orden en Daniel. El juicio no es cuando viene Jesús, porque después del juicio los santos van a recibir el reino. Oigamos bien, para aquellos que piensan que cuando venga Jesús hay juicio. Después, Daniel 7:22 muestra y dice, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, el juicio primero ocurre y después recibimos el reino. Entonces este versículo dice que el juicio investigador ocurre antes que reciban el reino, ¿va? ¿Y cuándo reciben el reino? Con la segunda venida de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿quiénes serán enjuiciados? La Biblia enseña, ¿verdad?, que el santuario terrenal era una sombra o figura del celestial. ¿A dónde está eso? En Hebreo. Hebreo dice, Hebreo 8, del 1 al 5, ahí lo dice. No lo voy a leer todo literalmente por el tiempo. Pero dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, Hebreo 8:1, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no al hombre. ¿Cuál es el verdadero tabernáculo? ¿A dónde está el verdadero santuario? En el cielo. Entonces, el santuario en los días de Moisés y el santuario aquí, ¿qué era? No era el verdadero, era una copia. Era una imagen, una sombra del verdadero. Dice que lo levantó Dios y no el hombre. Dice el versículo 5, dice, no voy a leer el 4 ni el 3, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Por eso dice que ahí le dice como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, que en Éxodo 25, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado. Entonces, hicimos la pregunta, ¿quiénes van a ser enjuiciados? Esa es la pregunta. Entonces, recordemos que el juicio se lleva ¿a dónde? ¿En el santuario terrenal o en el celestial? Ahí en los cielos. Para determinar quiénes son juzgados, en el juicio investigador hay que estudiar la tipología, el tipo de la experiencia del día de la expiación en los días de Israel, porque dice que es una sombra, hay que estudiar la sombra, la figura para poder entender las realidades. Para poder entender a Cristo su sacrificio, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Primero les mostró la figura, el evangelio en figura, el evangelio en símbolo para poder entender el verdadero evangelio. De igual manera aquí, el juicio, tenemos que entenderlo primero en símbolo para entender el juicio real.
Porque lo que ocurría en Israel, el día de la expiación, era un día de juicio. Y eso es lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir ahora en este tiempo. ¿Cómo lo dice? La Biblia lo dice. Leamos Levítico 23 del 27 al 30. A los 10 días de este mes será día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestra alma y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Hablando del día de la expiación. ¿Qué pasaba en ese día? Versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación. ¿Para qué era? Reconciliados delante de Jehová, vuestro Dios. Era un día de reconciliación con Dios. El juicio es reconciliación con Dios también. Porque toda persona que no se afligiera en ese mismo día, el día de la expiación, ¿qué le pasaba? Era cortado de su pueblo. Igual en el juicio. El que en el juicio fracase, cortado del pueblo también. Perdido para siempre. Versículo, por eso le digo, hay una tipología. Y versículo 30, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Comentario bíblico adventista, comentando esos pasajes, miremos lo que me dice. Tomo 1, página 820, el comentario bíblico adventista, miremos lo que dice. El día de la expiación era un día de juicio, tiempo de los israelitas, porque cualquiera que no afligía su alma era cortado. Y dice en el mismo comentario bíblico, en la página 793, ese día comprendí un autoexamen. Repaso el progreso logrado en la vida santa. Buscar a Dios ese día, confesar los pecados, hacer reparación por los deberes descuidados, ajustar las cuentas con Dios y con los hombres redimiendo el tiempo. Eso es lo que tenemos que estar haciendo ahora en este tiempo. El juicio. Era un día de juicio, ¿verdad? En ese tiempo. Muy bien, entonces, ¿quiénes eran enjuiciados en ese tiempo? Israel, el profeso pueblo de Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 4:17? Nos va a ayudar para nosotros. ¿A dónde va a comenzar el juicio? Pedro lo dice. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿A dónde va a comenzar el juicio? Por la iglesia. Por la iglesia. Todos vamos a ser enjuiciados, pero va a comenzar por la iglesia. Mire que... Y en la iglesia no quiere decir solo el que esté profeso aquí en el lugar. El que profesó algún tiempo va a ser enjuiciado. Aunque no esté en la iglesia y ande donde ande. Eso es lo que dice el escrito. Va a ser enjuiciado primero. En el juicio investigador se considera solamente la vida de los que han, dice el escrito inspirado, la vida de los que han profesado ser creyentes, que hayan vivido a través de los siglos y cuyos nombres se encuentran en el libro de la vida. Pero también Apocalipsis nos habla, para que nos ayudemos con Daniel, el momento en que va a comenzar ese juicio. Si buscamos Apocalipsis 14, por favor, mis hermanos. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Ahí habla del juicio. Miremos. Dice el 6, avanzo. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de agua. ¿De qué está hablando el mensaje del primer ángel? De que la hora del juicio ha llegado. Y este mensaje de los tres ángeles es para este tiempo. Quiere decir que aquí está hablando del juicio en este tiempo. ¿Por qué decimos que es para este tiempo? Porque según el contexto y según la cronología que aparece Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles se da un poco antes de la segunda venida de Cristo. ¿A dónde lo dice? Ahí en la Biblia. Ahí lo dice en la Biblia. Si vemos bien la Biblia, el mensaje del primer ángel comienza desde el 6 y termina hasta el mensaje del tercer ángel con el versículo 13. Después el 14, el 15, el 16, habla de la segunda venida. O sea, ahí está conectado el mensaje de los tres ángeles. Después del mensaje de los tres ángeles viene Jesús. Entonces, y una parte central del mensaje de los tres ángeles es el juicio. Quiere decir que el juicio ocurre, según Apocalipsis, como lo dijo Daniel, antes que venga Jesús. El mismo Apocalipsis me dice que el juicio investigador ocurre antes que venga Jesús, no cuando viene. Daniel en el capítulo 7 me dice que el juicio ocurre antes que venga Jesús. Apocalipsis 14:6 habla, miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoja aguda.
Y salió del templo otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube: mete tu ojo y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Versículo 16, este es Jesús, ¿verdad? Y el que estaba sentado sobre la nube, Jesús, metió su ojo en la tierra y la tierra fue cegada. Ahí está hablando de la ciega, está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero hay un texto que es contundente, lo vamos a mostrar, para demostrar que el juicio investigador ocurre antes que venga Jesús. Apocalipsis 22:12, por favor, hermanos. Ese versículo es contundente. ¿Qué dice Apocalipsis 22:12? He aquí Jesús, ¿verdad? Palabra de Jesús. Yo vengo pronto, dice Jesús. ¿A qué se refiere ahí? A la segunda venida. ¿Y qué va a pasar cuando venga Jesús? Miremos bien lo que dice el versículo, leamos bien la Biblia. Y mi galardón conmigo. Cuando Jesús viene, ¿qué trae? El galardón. Entonces Jesús no viene a enjuiciar. No dice, cuando yo llegue voy a enjuiciar. Dice el pasaje. No. Yo traigo mi galardón. Galardón es el regalo. ¿Y cuál va a ser el galardón que trae Jesús? La vida eterna, la corona de vida para los que pasaron el juicio y fueron salvos. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Tuvo que haber un juicio para que Cristo venga con el galardón. Porque si no hay juicio, ¿cómo se va a dar cuenta quién se salvó y quién se perdió? Un juicio investigador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el juicio investigador es antes que venga Jesús. ¿Comienza cuándo? Después de 1798. Desgraciadamente en este estudio no vamos a determinar la fecha. En Daniel 8 sí da la fecha exacta. Se lo anticipo porque ya lo hemos estudiado en 1844, con la profecía de las 2300 tardes. Ahí comienza el juicio exactamente. Ahora la pregunta es, ¿1844 es después de 1798? Claro que sí. ¿Cuántos años después? 46 años. Entonces, mire, está exacta la Biblia. Exactito. No hay errores. ¿Verdad? Bien, estos pocos minutos, ya terminamos la fase bíblica, ya terminamos la demostración bíblica del juicio. Nos vamos a quedar con una reflexión para terminar este tema en esta parte referente al juicio. Y lo vamos a hacer con los escritos inspirados de la profeta, porque merece, porque estamos en juicio hoy. Hoy estamos en juicio. Si comenzó después de 1798, estamos en juicio hoy. No ha terminado. Antes que venga Jesús termina. ¿Y qué dice Elena White en Conflicto de los Siglos en la página 539? Esta es la página original, no coinciden todos los libros, ¿verdad? Pero les voy a dar el capítulo que se llama El juicio investigador. Ahí hay que buscarlo. Miremos bien y meditemos en estas palabras últimas, estas dos citas últimas. La obra del juicio investigador y el acto de borrar pecado deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. ¿Cuándo se van a realizar? Antes del segundo advenimiento del Señor. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros. Es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio, en que sus vidas han de ser examinadas. Antes de entrar a las citas clave, vamos a hacer antes, ¿verdad? Me anticipé un recuento. ¿Con qué propósito Dios hace un juicio? El propósito del por qué Dios hace un juicio investigador. Y una de las cosas es, ¿por qué Dios hace un juicio? ¿Por qué Dios necesita un juicio si Él lo sabe todo? Porque Dios tiene que vindicar. La primera cosa es, el propósito es que Dios vindica. Hay una vindicación de los santos ante el universo. El juicio es en favor de los santos. Recordemos que los santos son perseguidos, acusados falsamente y juzgados injustamente. Recordemos que Satanás, dice la Biblia, ¿verdad? En varios lugares, en Zacarías 3:1, Apocalipsis 12, Satanás acusa, hoy nos acusa, ¿sí o no? Y tenemos un abogado que nos ayuda, ¿verdad que así dice la Biblia? Entonces, como Satanás está en ese proceso de acusación en los mundos,
¿verdad?, de que hay en el universo, los ángeles miran que Satanás nos acusa. Acusó a todos, acusó a Moisés, acusó a Adán, acusó a todo transgresor de la ley. Pero Satanás los acusa de algún acto que los miró hacer. Pero Satanás no sabe que en el juicio se van a tomar en cuenta las intenciones, los motivos y los pensamientos. Y Satanás no puede conocer los motivos, no puede conocer los pensamientos, por eso Dios lleva anotado en los libros los pecados de pensamiento o las buenas obras por pensamiento, motivos, inclinaciones e intenciones, que el diablo no acusa con eso porque él no conoce. Entonces Dios tiene que mostrarle al universo que los santos, los que se salven, son verdaderamente salvos y justos. Aunque Satanás los acuse, ellos se arrepintieron y sus pecados son perdonados. Entonces Él lo demuestra. A través de los libros demuestra que verdaderamente esos sí son los hijos de Dios. Esa es una vindicación de los santos ante el universo. También, ¿qué pasa? ¿Qué va a ocurrir? ¿En qué beneficia este juicio? También es en beneficio del Dios mismo. Porque recordemos que Satanás acusó a Dios en los cielos. Que cómo era Dios, dice, severo, injusto, vengativo. Era un Dios vengativo y toda duda se arrojó sobre el carácter y el ser de Dios. Entonces Dios va a quedar como Cristo lo hizo, pero también esta generación va a vindicar el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Y el tercero, que es la purificación del santuario, se va a purificar cuando los registros pasen a la vista del juez y pasen a la vista de Cristo también, y sean borrados vuestros pecados, y el libro de registro queda borrado, y el libro de la vida, el nombre queda escrito en el libro de la vida, el que se salve. Entonces la reflexión final que vamos a tener es, en Conflicto de los Siglos, página 544, el capítulo que se llama El Juicio Investigador, estamos terminando. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, dice Elena White. A ver, según el estudio, ¿qué pasaba en el día de la expiación con los israelitas? Era un día de juicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo Elena White? Que estamos viviendo ahora en el día del juicio, eso está diciendo. Cuando en el servicio simbólico, allá en Israel, el sumo sacerdote hacía propiciación por Israel, todos debían de afligir su alma, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. Ahora va aplicado a nosotros, pongámosle en mente a esto. De la misma manera que Israel dice que ya confesaban sus pecados, se afligían, de esa misma manera todo lo que desee que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, ¿qué tiene que pasar? Deben ahora, dice ella, ¿cuándo? Mañana, con la ley dominical, no, deben ahora, dice ella, ¿qué deben ahora? En los pocos días que quedan de este tiempo de gracia, dice Conflicto de los Siglos, ¿qué debemos de hacer ahora como los israelitas? Afligir su alma ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. No un arrepentimiento así rápido o chapucero, digamos. Eso no es lo que quiere Dios. Ese no es el arrepentimiento. Dice un verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Elena White en Camino a Cristo dice claramente que el verdadero arrepentimiento es sentir dolor porque ofendiste a Dios, porque pecaste. No por lo que te está pasando, por la consecuencia, es porque ofendiste a Dios, porque violaste la ley de Dios y porque pecaste contra Dios. Ese es el dolor que debe sentir uno, no por lo que me esté pasando a mí o por lo que me vaya a pasar. Hay que escudriñar, dice la profeta, honda y sinceramente el corazón, la mente, que hay que escudriñar en este tiempo de juicio. El corazón, ¿cómo? Honda y profundamente mi vida como la hacían los israelitas. Si no estamos en esa experiencia, hermano, ¿para qué campo? ¿Para qué ley dominical? ¿Para qué nada? Es ahora, y lo dice ella. Deben ahora. Hay que escudriñar hondo y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano en nuestra vida religiosa y frívola, al que se entregan tantos cristianos de profesión. Muchas iglesias están llenas, pero están tranquilos los cristianos ahí. Estamos hablando de iglesias adventistas.
¿Cómo están esas iglesias llenas, acomodados? Acomodados con su vida espiritual porque van a la iglesia. Nada más, pero no han entrado en esa experiencia de escudriñar hondo y profundamente su corazón. Recordemos, la profesión no me va a salvar, venir aquí a la iglesia los sábados, eso lo he repetido muchas veces y muchos se han enojado cuando digo esto y lo digo al mundo aquí ahorita. Venir a la iglesia nada más no salva. Si no entramos en esa experiencia, no hay salvación. Si venimos por venir, perdemos el tiempo. Conflicto de los siglos 541, 542. En el juicio se examinará el empleo que se haya hecho de cada talento. Ahí se va a reclamar Dios. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Cuáles son esos talentos? ¿Cómo hemos empleado el capital que el cielo nos concediera? Mire, capital que el cielo nos concediera. ¿Cómo lo he empleado? Hasta eso te va a pedir cuenta Dios. ¿Cómo estás usando tu dinero? Porque Dios dice que tu dinero no es tuyo, aunque vos te lo ganes porque Él te da la fuerza. Y que no lo derroché. Así lo dice el Espíritu, la Biblia, el Espíritu profecía. No somos dueños nosotros mismos. Recordemos que Cristo nos compró con su sangre. ¿Es así o no es así? ¿Quién es nuestro dueño? Ahí lo dice. Hemos perfeccionado las facultades que fueron confiadas en nuestras manos, nuestros corazones, nuestro cerebro para la gloria de Dios. ¿Lo ocupo el cerebro para la obra de Dios o lo ocupo en tecnología? En tecnología barata, en tecnología sucia lo ocupo. ¿O lo ocupo para glorificar a Dios? Eso me va a reclamar. ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo? Te lo va a reclamar en el juicio. Están anotados allá en los registros, libro de pecados. Mi tiempo, perdedera de tiempo. ¿Cómo hemos empleado nuestra pluma para escribir? ¿Cómo hemos empleado nuestra voz para hablar de Cristo, para hablar de Dios, para testificar? ¿Cómo hemos empleado nuestro dinero para hacer progresar la causa de Dios? La causa de Dios, solo nos preocupamos por nuestra vida, por nuestra casa, por nuestros intereses, pero no por la causa de Dios. ¿Qué hemos hecho en Cristo por las personas de los pobres, los afligidos, los huérfanos? Ahí se verán cuán a menudo fueron dados a Satanás el tiempo en el juicio, pensamiento y energía que pertenecen a Cristo. El dinero, el tiempo y las energías son sacrificadas a la ostentación y al egoísmo, pero pocos son los momentos dedicados a orar, a estudiar la Sagrada Escritura, a humillar el alma y a confesar los pecados. Termina la cita. ¿Serio esto? Pero los adventistas, la Odisea, no queremos ver esto, estamos dormidos, la Odisea. Y cuando nos llaman la atención de esto, ¡ay! No, esa iglesia no. Prefiero estar acomodado. Ese mensaje es muy duro. El tiempo se acabó, hermano. Se acabó el tiempo. Pidámosle a Dios que nos ayude, hermano, para que entremos en una verdadera conversión. Para que entremos, de hoy en adelante hagamos un pacto. Todavía no todo está perdido, todavía hay tiempo, hay oportunidad. Mientras estamos ahorita vivos, hay tiempo de oportunidad, aprovechemos este tiempo, dice la Biblia, porque los días son malos. Vamos a terminar orando esta parte, pues, y pidámosle al Señor, hermano, que nos ayude. Él es el único. Querido Padre Celestial, gracias infinitas por habernos ayudado a estudiar este tema trascendental y capital del juicio investigador. Ayúdanos a profundizar más en el estudio, a entender este tema, porque es importante para nuestra salvación. En Cristo Jesús. Amén.